dicho esto, vamos a ir a la palabra del Señor. Déjenme hacer una lectura inicial y luego oramos. Vamos a leer juntos Lucas capítulo 23 y los versículos 50 al 56. Lucas capítulo 23 y los versículos 50 al 56. Y dice así la palabra de Dios. Y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándole, le envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron que el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Oremos. Señor, hemos cantado a tu nombre, hemos levantado nuestras voces a ti en oración, hemos levantado nuestras voces a ti en cánticos de alabanza, pero ahora queremos que sea tu voz la que venga a nosotros. Y tu voz está en tu palabra, porque toda palabra es inspirada por ti. Por eso te pido, Señor, que tu palabra nos hable, que tu palabra hable a nuestros corazones, que yo no ponga nada mío aquí en este día, ni mis pensamientos, ni mis ideas, sino solamente tu palabra. Y que tu palabra, Señor, edifique a tu iglesia. Y que tu palabra nos haga poner los ojos en Jesucristo como nuestra única esperanza y fuente de salvación. Y que Cristo sea exaltado. En este día, Señor, queremos salir de aquí mirando a la cruz y mirando a Jesús, de quien no debemos apartar nunca nuestros ojos. Así que ayúdanos, Señor, y que tu Santo Espíritu pueda respaldar la predicación de tu palabra en este día. Te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nosotros cuando leemos este pasaje vemos que nos encontramos en la recta final del Evangelio de Lucas. El Señor Jesucristo ha nacido, el Señor Jesucristo ha crecido, y ha ejercido su ministerio entre los hombres. Ha predicado el mensaje, ha preparado a sus apóstoles, ha enseñado a sus discípulos, ha expandido el mensaje, ha salvado pecadores. Además de eso, ha hecho milagros, ha multiplicado panes y peces, ha caminado sobre el mar, ha resucitado a los muertos, ha dado vista a los ciegos, ha hecho andar a los paralíticos. Así que tanto su mensaje como sus obras, como su poder, como su capacidad de entender lo que había dentro de las personas, como su acción de perdonar pecados, demostró que no solo un hombre, no solo un profeta, no solo un maestro, sino que Dios había estado entre los hombres. Una vez alguien le dijo a un pastor: yo no creeré en Dios hasta que lo vea. Y el pastor, de una manera muy sabia, le contestó: Dios ya vino una vez y lo matamos. Jesús es Dios encarnado. Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros. Lo probó con su palabra, lo probó con las profecías cumplidas, lo probó con su poder, pero también conocemos la historia. Después de haber enseñado, de haber obrado, otra profecía tenía que cumplirse. Él tenía que ser desechado de los hombres. Él tenía que ser rechazado. Y el peso de nuestra maldad tenía que caer sobre él.
Así que a estas alturas de este texto también ha sido traicionado por uno de los suyos, ha sido vendido por Judas Iscariote, ya ha sido castigado, ya se han burlado de él, ya se han reído, ya lo han desamparado, ha sido crucificado y en la cruz del Calvario ha muerto por nuestros pecados. Pero la historia de Jesús no acaba con la muerte. La historia de Jesús no acaba con la muerte en la cruz. Y yo creo que uno de los errores que cometemos muchas veces los evangélicos es hacer que las personas miren solo la cruz. Y déjame recordar algo. Si la historia de Cristo hubiese acabado en la cruz, tú y yo no estamos aquí. Hermano, tú y yo no somos salvos solamente porque Jesús murió en la cruz. Tú y yo somos salvos porque Jesús venció la muerte y resucitó al tercer día. El apóstol Pablo dice que si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe. Porque Pablo lo que quiere dar a entender es que si al final Jesús murió con sus discursos y sus obras, era un hombre más. Los hombres mueren y se quedan en el sepulcro. Los hombres mueren y ya, su historia acaba. Pero lo que hace que nosotros pongamos nuestra fe en Jesucristo no es solo su obra en la cruz, sino su resurrección al tercer día. Pero entre su muerte y su resurrección tenemos esta escena. Jesús es bajado de la cruz y aparece un hombre llamado José, un hombre de Arimatea, un hombre justo, y sabemos que es justo porque entienden lo que él dice, hacen caso a lo que pide y consideran su petición. En aquellos tiempos, si cualquier otra persona llegase y dijese, dadme el cuerpo de Jesús, yo lo quiero sepultar debidamente, yo quiero tratar su cuerpo con respeto, no lo hubieran hecho. Pero eso nos muestra que José de Arimatea no era cualquier hombre, era un hombre reconocido, era un hombre respetable, era un hombre bueno, era un hombre justo y además afirma que era un hombre que esperaba el reino de Dios, era un hombre de fe, era un judío de la época, un judío prominente, un judío con buena reputación, y él hace un pedido: dejadme sepultar a Jesús, dejadme tratar a ese hombre con respeto, dejadme tratar el cuerpo de Jesús como se merece, no lo tiremos a la basura, no lo pongamos en una fosa común, vamos a sepultarlo. Y buscan un lugar prestado para Jesús que no le pertenecía, donde Jesús iba a ser sepultado. Y en medio de todo eso sucede otra cosa. Llega el día de la preparación. Y este libro debemos entender que cuando leemos la Biblia es un libro oriental, no occidental. Cuando nosotros leemos la Biblia hay cosas que nos cuesta entender porque nosotros somos occidentales. La Biblia es un libro que se entiende mejor cuando entiendes la cultura oriental. Nosotros cuando viajamos a países árabes o viajas a Israel y zonas como esa, te das cuenta, su manera de ver la vida, la familia, la cultura en general es muy distinta a la nuestra. Pero es más fácil entender la Biblia cuando entiendes la cultura, porque es un libro escrito por personas de un contexto oriental, en una cultura oriental. Entonces, nosotros cuando hoy muere alguien, sabemos que se le pone un bonito traje, lo prepara debidamente una persona profesional. Antiguamente no habían esas personas profesionales. Normalmente era alguien de la propia familia. Es más, en España antiguamente incluso la propia familia hacía esas cosas. Pero ¿qué había en esa cultura? Bueno, se cubría el cuerpo y además se le ponían unas fragancias, unas plantas. ¿Y por qué se le ponían esas flores? ¿Por qué se le ponían esas plantas? ¿Por qué se le ponían esas especies? ¿No era porque quería salpimentar al muerto? Nadie se lo iba a comer. Nosotros solamente tenemos que aplicar un poco de sentido común. Por el olor. Porque un cuerpo que no está en un ataúd, que no está bajo tierra, que está en un sepulcro un poquito levantado, donde personas pueden pasar por delante de ese lugar, puede salir un hedor bastante feo. A veces tú simplemente experimentas que sale de tu cuerpo un poco de pus, tócalo, no, es asqueroso, pero si lo tocas y hueles, realmente es asqueroso. Ahora imagínate un cuerpo que se está pudriendo, un cuerpo muerto,
Entonces era común envolverlo en lienzo y debajo de esa tela poner especias, poner perfumes, todo lo que fuera aromático para intentar entonces tapar un poquito también el hedor. Era una costumbre. No solamente se trataba como de un ritual de purificación, era también cuidando el hedor que podía salir. Y quien va a hacer eso eran mujeres. Y en este pasaje además dice lo siguiente: era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. ¿Quién se preocupó por poner esas fragancias en Jesús? ¿Quién se preocupó por poner esas especies aromáticas en Jesús? Dice las mujeres que venían detrás de él desde Galilea. Jesús no era solamente seguido por hombres. Jesús no solamente había llevado un mensaje al cual hombres habían escuchado y habían seguido. El relato de los evangelios muestra que mujeres también seguían a Jesús en su ministerio. Vamos un poco atrás y leamos, por ejemplo, Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Y poco después, él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Hay una cosa interesante y ahí es cuando muchos no les va a gustar, pero es una realidad. Había muchas mujeres que seguían a Jesús. Empieza Lucas diciendo que muchas de ellas eran mujeres a las que había sanado. Eran mujeres de las que incluso habían salido espíritus malos, que habían sido curadas de enfermedades. Mujeres de las que habían salido espíritus, da un ejemplo. María Magdalena o María de Magdala, una mujer de la que habían salido 7 demonios. Pero luego también habla de Juana, la mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y de Susana y muchas otras. Así que muchas mujeres seguían a Jesús, pero ¿no eran apóstoles? ¿No eran líderes religiosos del momento? ¿No eran las pastoras de Jerusalén? Porque al final del texto es claro al decir cómo servían ellas. Y muchas mujeres que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Hermano, una cultura oriental, y entendiendo muy bien la palabra de Dios, sabemos que las mujeres que seguían a Jesús no eran maestras, no eran predicadoras que iban liderando pueblos e iglesias en la época. Eran mujeres que servían al sostenimiento de Jesús y los varones, pero no solo económicamente. Ahora, ¿cuál era la casa de Jesús? ¿Cuál era la casa de Jesús? Tú me dirás, no lo sé. Una vez sale de casa de María, una vez sale de casa de José. Jesús no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús andaba por el camino, muchas veces hacía noche en el camino, muchas veces iban a casas prestadas. Ahora, ¿quién cocinaba usualmente para Jesús? ¿Quién preparaba usualmente la ropa para Jesús? ¿Quién cuidaba de las necesidades físicas mientras Jesús estaba todo el día enseñando, mientras los apóstoles estaban todo el día predicando? ¿Quién cuidaba de que al llegar a lo mejor estuvieran atendidos a nivel físico? Les duele reconocerlo, ¿eh? La cultura occidental y la de este tiempo les duele decir, ¡las mujeres! Pero eso es importante también. Esa es la idea extraña que nos han metido en la cabeza, que si no eres líder no eres nada, que si no predicas no sirves. Como aquella mujer que llegó a una iglesia y le dijimos, no, la mujer no puede ser pastora, no puede liderar en la iglesia. Ah, entonces, ¿qué puede hacer? Lo mismo que 800.000 hombres que tampoco son pastores. ¿Qué pasa? ¿Que si no es para estar al frente no se puede hacer nada más? Hay un montón de hombres en la iglesia que no sufren como... Si no puedo ser pastor, ¿qué puedo ser? Pues muchísimas cosas a las que el Señor te puede llamar.
Empezando por ser un buen esposo, un buen padre, luz en tu trabajo, porque al final servir a Dios no se trata de aquí. Ayer Clicia empezó a leer uno de sus libros de C.S. Lewis. Yo no sé si conocen a C.S. Lewis. Seguro que conocen más las Crónicas de Narnia. C.S. Lewis tiene muy buenos libros, entre ellos las Crónicas de Narnia, que para quien no lo sepa, aunque salga una bruja, un león, animales que hablan, si tú lo analizas, es una representación del Evangelio. O no hay un león que se sacrifica por otros, que muere, que resucita, una piedra que se rasga por la mitad. Es el Evangelio. C.S. Lewis tiene buenos libros. Les recomiendo uno maravilloso. Las cartas del diablo a su sobrino. Un libro donde C.S. Lewis, de una manera ficticia, presenta al diablo, ya viejo, mayor, a punto de jubilarse, enseñando a su sobrino cómo seducir a los creyentes. Tiene frases hermosas como, míralo ahora, que no quiere congregar, que está solo. Es el mejor momento para seducirlo y atraerlo. Es un libro fantástico porque, aunque sea ficticio, dices, no, así trabaja Satanás. Ahora, C.S. Lewis fue pastor, ¿no? C.S. Lewis fue un gran teólogo, ¿no? C.S. Lewis nos dejó grandes libros de teología sistemática, no. C.S. Lewis fue el predicador de su momento, como lo fue Spurgeon, no. Pero gloria a Dios por C.S. Lewis, que con sus dones quiso servir a la iglesia dejando buenos libros que incluso llevarían el evangelio con una manera muy prudente y muy astuta a los inconversos. Hermano, ¿sabías que a lo mejor lo que Dios quiere para ti es que seas ingeniero? Pero un ingeniero que le da la gloria y que sea luz. O que Dios quiere que tú seas, no sé, abogado, pero un abogado justo, leal, que le da la gloria. No pienses como muchos católicos piensan que el servicio a Dios es dentro del templo y solo es para sacerdotes, monaguillos, obispos, arzobispos y el Papa. No, todos somos llamados a servir, pero de diferentes maneras. Las mujeres seguían también a Jesús y contribuían de muchas maneras. Hospitalidad, servicio. ¿Quién atendía a gente nueva que podía llegar? ¿Quién atendía a una mujer viuda que podía llegar? ¿Quién atendía a un niño que había creído en Jesús y sus padres lo habían echado de casa porque había reconocido que Jesús es el Mesías? ¿Quién atendía a esos muchachos? ¿Quién cuidaba de las jovencitas necesitadas que habían sido echadas de casa por poner su fe en Cristo? Las mujeres siempre han sido muy útiles. Siempre han sido muy útiles. Y yo creo que dejaron de ser útiles cuando empezaron a querer ser hombres. Porque la parte de ella se quedó sin hacer. Si Dios da una parte a los hombres, una parte a las mujeres, y las mujeres deciden dejar su parte porque quieren hacer la de los hombres, y todo el mundo hace esta, ¿quién hace esta? Tenemos un área descubierta. Oh, hermano, que Dios nos ayude a entender cuán útiles son las mujeres y cuán útiles son los hombres cuando aceptamos lo que Dios nos ha dado a cada uno. Porque mientras tú digas, no, pero el mundo de hoy es diferente, ¿sí? En el mundo de hoy nos enseñan que todo por todos, pues mira, te animo a ver cómo están las familias. Todos hacemos lo mismo y todos por todos. Mira cómo está el hogar, mira cómo están los matrimonios, mira cómo están las casas, mira cómo están los jóvenes. ¿Quién está criando a los niños? Los abuelos, la guardería. Porque todos tenemos que ganar el sustento, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que triunfar, todos tenemos que tener éxito. Tengamos un hijo, ¿y quién lo va a criar? El abuelo, la guardería y luego el colegio y luego yo ya empezaré a cuidar a mi hijo cuando vaya a la universidad. No, cuando vaya a la universidad ya no quiere saber de ti, se ha cansado de ti y se quiere ir de casa. Tú lo tuviste y lo entregaste porque tenías muchas cosas que hacer. Desde que el mundo ha querido ofrecernos un nuevo modelo de familia, se está acabando la familia. El mundo va a funcionar siempre mejor cuando funcione conforme al orden de Dios. No es machismo y no es feminismo. Es orden perfecto. Dios es el dueño de la vida y Dios sabe cómo la vida funciona bien. Es mejor hacerle caso. Es como cuando yo compro un mueble de IKEA y yo me meto en la cabeza y digo, no, esto es un mueble, esto es una estantería, yo no necesito estas instrucciones en sueco. Acabo el mueble, yo no sé si les pasa, siempre me sobran piezas, me sobran tacos de madera y yo digo, pero yo lo veo bien. A la que pasan 2 semanas,
algo ya no cierra igual, la puerta se queda un poco abierta, hace mucho ruido, se me descuelga y digo, seguro que es la pieza que faltaba. Porque cuando alguien me dice, esto es así que funciona, y yo con mi orgullo digo, pero yo lo voy a vivir mejor a mi manera, nunca sale bien. Nunca sale bien. Eso, por ejemplo, pasa mucho a los jóvenes, cuando un padre dice, no hagas eso. Y el joven, yo controlo, yo manejo mi vida como quiero. Así vamos todos. Destrozando la vida. Y sobre todo destrozando a los que entran en nuestra vida por el camino, porque no queremos destrozar. Si al menos nos destrozásemos solos, pero nos empeñamos a sumar gente a nuestro plan de destrozo personal. Y vamos destrozando mujeres, hombres, hijos, amigos, iglesias. ¿No sería mejor rendirnos y hacer las cosas como Dios dice? Porque Él ha prometido que su plan es bendecido. Dios sabe más que nosotros. Muchas mujeres seguían a Jesús. Y mujeres de esas que seguían a Jesús estuvieron atentas para ver dónde ponían el cuerpo para ir a poner esas especies aromáticas, para ir a poner esas fragancias, pero hay un detalle, y es que estaba por empezar el día de... Oye, ¿y qué van a hacer? ¿Respetarlo? ¿Respetarlo? No hicieron nada ese día. No hicieron nada ese día. ¿Por qué? Era día de reposo. Y cumpliendo el mandamiento, ellas no podían aparecer allí, sacar lo que tuvieran que sacar, preparar las especies. Era día de reposo, entonces no podemos hacer nada todavía. Y ahora es donde nuestro texto sigue. Versículos 1 al 12, un texto largo, Lucas 24. Pero el primer día de la semana, déjame decirte una cosa, ¿cuál es el primer día de la semana? Porque algunos han dicho lunes. ¿Por qué? Cultura occidental. Si tú te vas a Brasil, no te vayas, quédate aquí mejor. Pero si alguno sabe portugués, ¿cómo le llaman al lunes? Segunda-feira. No es primera, es segunda. Porque el primer día de la semana es hoy. Hoy es el primer día de la semana. ¿Por qué? El día de reposo no es hoy. Hoy es el primer día de la semana. El séptimo día reposó Dios. Si tú vas a Israel, verás que desde el viernes tarde y noche, que se va ocultando el sol, hasta el sábado tarde y noche, que se va ocultando el sol, todo ese final del viernes y sábado casi completo es el Shabbat. El domingo es el primer día de la semana. Ahora, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro y traían las especias aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados su rostro a tierra, ellas les dijeron, ¿por qué buscáis? Los varones les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os había hablado cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mira cómo sigue ahora. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ella referían estas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar dentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había
acontecido. Entonces, esta es la escena que tenemos. Las mujeres, ha pasado el día de reposo, es el primer día de la semana, van al sepulcro a poner especias aromáticas, a hacer lo que se hace usualmente y se encuentran la piedra removida. Ellas van a entrar a ver qué ha podido pasar, quizá alguna otra mujer ya está por ahí, quizá otra mujer está haciendo eso, pero no, Jesús no está, el cuerpo no está, ha desaparecido, solo está la tela de lino, no hay nada más, no hay nada más. Pero aparecen dos personas y obviamente son ángeles. El texto dice que son dos varones y que vienen con ropas resplandecientes hasta el punto que esas mujeres llenas de terror, dice el texto, se inclinan sobre sus rostros. Y ellos dan un mensaje. ¿Por qué buscáis de entre los muertos aquel que está vivo? El primer anuncio del Evangelio, el primer mensaje del Evangelio, el primer mensaje del nuevo pacto, no lo dieron las mujeres, no lo dieron los apóstoles. El primer mensaje que anunció el triunfo de Jesús sobre la muerte, el primer mensaje que anunció la resurrección de Cristo en el nuevo pacto, no lo dio un hombre, lo dio un ángel. ¡Qué maravilla! Un ángel dice eso. ¿Por qué buscáis de entre los muertos aquel que vive? ¿Y por qué digo que es el primer sermón del Nuevo Testamento? Porque en Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17 dice así: porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Hebreos está hablando de un testamento. Tú seguramente lo escuchas mejor como pacto. Hebreos está hablando del nuevo pacto y lo que Hebreos está enseñando es que no puede haber un nuevo pacto si antes haber una muerte. Para que haya ese testamento, para que se pueda cobrar ese testamento, tiene que haber que muera el testador. Tiene que morir el testador. Entonces, ¿qué está enseñando Hebreos? Que para que pasemos del antiguo pacto al nuevo pacto, tiene que haber una muerte por medio, la muerte del testador. Tu Biblia, como la mía, está dividida en dos, ¿verdad? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Qué es lo que divide esas dos cosas? La muerte del testador. Por eso digo que este es el primer sermón del nuevo pacto, porque se había predicado, Jesús predicaba, los discípulos predicaban, pero hasta que no ha habido muerte del testador, no hay nuevo pacto. El nuevo pacto no empieza con la llegada solamente de Jesús, empieza con la muerte de Jesús, porque Jesús mismo le dice a sus discípulos: esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros. Así que, hermano amado, el primer mensaje del Nuevo Testamento, el primer mensaje del nuevo pacto, el primer mensaje evangelístico del nuevo pacto no lo dieron los hombres, no lo dieron las mujeres, no lo dieron los discípulos, no lo dieron los apóstoles, lo dieron los ángeles. ¿Quién anunció la llegada de Jesús a los pastores? Los ángeles. ¿Y quién anunció la resurrección de Jesús por primera vez? Los ángeles, emisarios de Dios, mensajeros de Dios, siervos de Dios. Ahora, quiero dividir el mensaje de los ángeles en dos ideas que debemos grabar en nuestro corazón. En primer lugar, el contraste que hay entre vida y muerte. Lo primero que los ángeles dicen es esto: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero la Biblia originalmente no está escrita en castellano y tampoco en latín. ¿Quién sabe decirme en qué idiomas está escrita la Biblia originalmente? Griego, hebreo y un pedacito en arameo. Muy bien. El idioma original no tiene exactamente este orden. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? El idioma original más bien enfatiza la vida primero.
¿por qué buscáis al vivo entre los muertos? ¿Por qué buscáis al vivo entre los muertos? Y ese mensaje es una pregunta sencilla que muchas veces leemos como si nada. ¿Por qué buscáis al vivo entre los muertos? Y eso es importante. ¿Por qué buscáis al vivo entre los muertos? Solo hay uno. No dice, ¿por qué buscáis a los vivos entre los muertos? Como si hubiera un grupo en cada lado. Dice, ¿por qué buscáis al vivo entre los muertos? Ese mensaje tiene un contraste maravilloso que nos dice algo que como creyentes nunca podemos olvidar. Solo hay vida en Jesús. No hay vida fuera de Él. Tu vida no está en tus hijos. Tu vida no es tu esposo. Tu vida no es tu esposa, tu vida no es tu matrimonio, tu vida no es tu trabajo, tu vida no es tu ministerio, tu vida no es tu dinero, tu vida es Cristo. Todo lo demás, sin Cristo, está muerto. Es más, pastor, pero yo hoy estoy vivo, porque estás en Él. Tenemos vida en Cristo, porque si no seguiríamos muertos. ¿Cómo están nuestros familiares? Están muertos. Ayer grabé un vídeo muy feliz anunciando que los médicos han examinado a mi mamá después de la cirugía y han dicho que está limpia. Pero cuando acabé de grabar el vídeo y agradecí a las oraciones y agradecí a la vida física de mi madre, recordé algo. Mi madre sigue muerta. Lo que pasa es que no lo sabe. Pero si no está en Cristo, está muerta, y no por el cáncer, está muerta por el pecado. Es duro hablar así de tu madre, pero tenemos que ser realistas de la condición de muchos que amamos. Respiran, sí. Su corazón late, sí. Hay aire en sus pulmones, sí. Hay sangre en sus venas. Pero quizá tu madre como la mía, tu padre, tu esposo, tus hijos, a los que abrazas, quieres, a los que celebras su cumpleaños, a los que amas con todo tu corazón, siguen muertos, porque solo hay vida en Él, solo hay vida en Jesús. Hay contraste. ¿Por qué buscas al vivo entre los muertos? Solo hay uno que está vivo y solo hay uno que puede dar vida, y se llama Jesucristo. Nadie más da vida. Nadie más da vida. El alcohol da un momento de placer, la droga da un momento de placer, el sexo da un momento de placer, pero da placer a los muertos. Solo uno da vida. Tú no necesitas que tu hijo salga de la depresión, tú no necesitas que tus padres tengan solamente un mejor matrimonio, necesitamos que todos a nuestro alrededor vivan. Y por eso debemos llevar a Jesús. Por eso debemos anunciar a Cristo, el único vivo en un mundo muerto. Solo Él es la vida. Juan capítulo 1 versículos 1 al 4 lo dice claro. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz a los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. En Él estaba la vida. Por eso Efesios 2:1 afirma: Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, somos ex muertos. ¿Hay algo mayor que ser un ex traficante, una ex prostituta, un ex drogadicto o un ex borracho? Es ser un ex muerto. Hay gente que solo piensa que el único resucitado es Lázaro y alguno más. No, tú y yo hemos resucitado. Tú y yo hemos resucitado. Tú y yo hemos nacido. Hermano, tú no estabas triste y Jesús vino a traerte alegría.
Tú no estabas sufriendo y vino a solucionar un problema. Él no vino a echarte una mano. Él no vino a ayudarte un poco. Él no vino a cambiarte un poco la vida. Él vino a resucitarte porque estabas muerto, con los ojos abiertos y el corazón latiendo, pero muerto espiritualmente. Y solo hay uno que da vida a los muertos. Solo hay uno. Ese es el contraste. ¿Por qué buscas al vivo entre los muertos? Porque en Él no hay muerte. En el pecado hay muerte, en los hombres hay muerte, en el mundo hay muerte, en los placeres hay muerte, pero en Él hay vida, en Jesús hay vida. Cualquier persona que esté hoy en esta sala, que esté buscando realizar su vida fuera de Jesús, está muerta. Cualquier persona en esta sala que esté buscando el sentido de su vida fuera de Jesús está muerta. Cualquier persona en esta sala que intente buscar un motivo de ser fuera de Jesús está muerta, porque solo hay vida en Jesús. Vas a encontrar muchos coaches hablando del sentido de la vida, de ser feliz, de desarrollo personal. Vas a encontrar hoy es la moda. No, hermano. No vayas detrás de un coach. Ve detrás de Él. Él es la vida. Él es la vida. Un coach te va a ofrecer éxito pasajero. Te va a ofrecer simplemente una vida así. Hay cosas buenas en los coaches. Tienes que ser disciplinado, no tienes que rendirte, tienes que esforzarte, pero al final todo se trata de ti. El mensaje de los coaches es el mensaje del diablo. Es el mensaje de tú serás como Dios. Porque es el mensaje de esta gente sobra en tu vida, esta gente frena tu desarrollo, esta gente es tóxica, tú tienes que crecer, tú no puedes, tú eres débil, tú eres incapaz, tú no eres un superhéroe, tú necesitas a Jesucristo. Para que entiendas como Pablo que tú no puedes y que somos lo que somos por la gracia de Dios. El primer mensaje de los ángeles es ese. Solo en Él hay vida. Solo Él es la vida. Y solo Él trae vida. Yo no sé tú, hermano, pero yo vine de estas vacaciones queriendo vivir más para Él y queriendo que Él me use para que otros vivan. Yo quiero que el templo que estamos preparando se llene de gente viva. Viva. Por eso siempre hay que predicar el Evangelio. Porque más tienen que vivir. Y cuando lleguemos a ese templo y quepa más gente, vamos a llevar amigos, vamos a llevar familiares y vamos a orar antes del culto, durante la semana, y vamos a rogar al Padre que cada domingo haya gente que resucite en medio de ese culto. Porque no hay obra más maravillosa que pueda pasar en una iglesia, que los muertos vengan a la vida y los ciegos vean la luz. Y solo hay un mensaje que debemos predicar: Jesús. Por eso Pablo decía: yo solo predico una cosa, a Cristo y crucificado, el Evangelio. Ahora, no solamente ese es el mensaje que dan otro mensaje, la derrota de la muerte. Porque ellos dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Cuando mi madre, y doy este ejemplo porque ha sido muy reciente para nosotros, cuando mi madre pasaba por este proceso, yo veía muchos vídeos en internet de cómo ayudar a gente en ese proceso. Porque uno no sabe realmente lo que va a pasar. Uno pide a Dios, pero no sabe lo que Dios va a responder, si sí, si no. Y uno no sabe hasta qué punto va a experimentar el dolor, el sufrimiento de un ser querido, pasarlo mal y cómo apoyar, acompañar. Pero vi un vídeo que realmente me gustó el escucharlo, que decía que ninguna persona que ha experimentado un cáncer grave y ha visto la muerte cerca vuelve a ser la misma después. Él decía algo como: la persona que ha tenido cáncer grave, ha visto la muerte cerca y se cura, luego ya no se preocupa por una toalla puesta en una silla o por las migas de pan que se cayeron al suelo. O por una pequeña discusión. Porque ha visto la muerte tan cerca. Porque al final, ¿qué es lo que teme la gente? Morir. Morir.
¿Por qué tenemos miedo muchos o tienen miedo muchos a volar en avión? No tienen miedo a volar, tienen miedo a caerse. Nadie tiene miedo a volar, tiene miedo a que el avión no vuele en algún momento y deje de volar, ese es el miedo. ¿Te da miedo volar? No, me da miedo que en un momento el piloto diga, ya no volamos, ¿eh? Eso es lo que da miedo. Cuando tu madre te diga, ten cuidado cuando llegues, cuando vas a hacer un viaje en coche o en moto y tu madre te dice, cuando llegues me mandas un mensaje. ¿Qué tiene miedo tu madre? ¿Al coche? ¿A la moto? ¿Al accidente? Tu madre quiere saber una cosa, que no te has muerto. ¿Sí o no? El miedo de una madre cuando su hijo se va a la primera excursión con el colegio. Ah, mi hijo se ha ido de excursión a una finca, tiene piscina. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es? ¿Están bien? ¿No están bien? Y están en el autobús los niños bajando y la madre... Y el mío, y el mío. Hombre, si se hubiera muerto te habrían llamado. Y tú estás ahí como si a lo mejor me lo han ocultado, no me ha querido decir que el mío ha muerto. El miedo es la muerte de un hijo, la muerte de un padre, la muerte en un accidente, la muerte en un avión, la muerte en un barco. ¿Cuál es la tragedia de Titanic? El barco, el crucero, el hielo, la muerte. Es más, tememos tanto la muerte que algunos meditamos como nos gustaría o no morir. Yo le digo algo, yo he hablado con el Señor y he dicho, Señor, yo sé que eso lo decides tú, pero quemado y ahogado, a mí no me gustaría. Yo esto de un infarto así fulminante, ya, o dormirme y no despertarme, pero quemado y ahogado. Tenemos miedo al dolor que hay antes de la muerte. Tenemos miedo a la agonía antes de la muerte. Y tenemos miedo a la muerte. Pero ese es el mayor enemigo de todos estos hombres, de los ricos y de los millonarios. Compran casas, fortunas, yates, helicópteros, aviones, Ferraris, pero llega un día que llega algo que no pueden comprar, no pueden atrasar, no pueden pagar a un médico que lo arregle, y es la muerte. La muerte se lleva al pobre y se lleva al rico, se lleva al europeo y se lleva al africano, se lleva al de clase alta y al de clase baja, a la mujer y al hombre, al anciano y al joven, a veces hasta al bebé. Y ese es el miedo de todos, la muerte. Por eso el mensaje no es solo que Jesús está vivo, sino que el gran enemigo de los hombres ha sido derrotado, la muerte. La muerte ha sido vencida. Todo lo demás ves a hombres vencer. La pobreza con un buen negocio, el sobrepeso con una buena dieta, la desidia con una buena disciplina, pero la muerte no podemos. Pero alguien sí venció la muerte. Jesucristo. No solo es la vida, sino que venció la muerte. Por eso Pablo en 1 Corintios 15, 55 al 57 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Qué pregunta, ¿eh? ¿Con quién está hablando Pablo ahí? Está como hablando a la muerte. Está encarando al enemigo de todos, al que se ha llevado a todo el mundo, al que todo el mundo teme. Y ahora Pablo mira la muerte como si hablara con ella y le dice, ¿dónde está ahora tu victoria? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Chulito Pablo, ¿eh? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria sobre el pecado. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado, porque hay muerte, porque hay pecado. Dice, nos da la victoria sobre el pecado y por consecuencia nos da la victoria sobre la muerte. Por eso el creyente no teme a la muerte. En Juan 11:25 Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por eso el creyente es capaz de morir cantando. Por eso el creyente es capaz de morir con paz. Por eso el creyente es capaz de ver su cuerpo consumido por una enfermedad y alrededor hermanos orando y él, sí Señor, ya voy, ya llego. Por eso cuando a Policarpo, de quien decían que era discípulo directo de Juan,
Lo están a punto de ir a quemar y le dan su condena, serás quemado. Policarpo mira al juez y se pone, ¿me amenazas con un fuego que va a durar unos minutos? Temor deberías tener tú del fuego que te espera y que no se acaba. Así mueren los creyentes. Una mujer cristiana fue tomada por el Imperio Romano y llevada al Coliseo. Y antes de ser asesinada, le dijeron que podía escapar de esa muerte si negaba a Jesús. Eso era fácil, solo negar a Jesús, solo reconocer que el emperador también era Señor y ella viviría. Pero ella se rehusó y dijo, no, solo Jesús es el Señor. Le enseñaron gladiadores con espadas, leones y fieras hambrientos y seguía diciendo, solo Jesús es el Señor. Fueron peores porque tomaron a un bebé que tenía. Lo sacaron entonces, se pusieron al lado de ella. ¿Es tuyo? Y ella sí. Si niegas a Jesús, vive. Si no, lo degollamos delante de ti. Y esa mujer tuvo el valor de ver cómo degollaban a un niño de menos de 1 año. Hasta ahí llegaba la presión para que negaran a Jesús. Parece que el diablo, que los demonios movían más el corazón hambriento de odio de esas personas. Pero los creyentes se mantenían firmes. Sabían que iban a morir. Y que iban a morir muertes muy dolorosas. Pero para algunos creyentes la Biblia no es solo teoría, es verdad. Porque hay 2 tipos de personas en la iglesia. Los que tienen la Biblia como teoría y los que tienen la Biblia como verdad. Y para esos creyentes, lo que dijo Pablo es la verdad. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eran capaces de morir cantando, eran capaces de morir orando, eran capaces de morir de rodillas, eran capaces de enfrentar la presión, porque para ellos ya no había muerte. Ellos iban a abrir sus ojos en gloria, como aquel hombre malhechor de la cruz, al que Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo el mundo tiene miedo a la muerte, excepto los creyentes. Porque aquel que está en Cristo y ha creído en Él, aunque muera, vivirá. Así que cuando yo muera, hermanos, no lloren por mí. Canten al Señor. Felicia me dijo una vez, amor, si yo me muero antes, yo quiero que haya mucha alabanza. Canten mucho. Porque es la verdad. Hay que celebrar. Lloramos los que sentiremos la falta. Lloramos los que humanamente extrañaremos a la persona. Pero no lloramos algo malo para esa persona. Estará mucho mejor que nosotros. Ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, no batallará con su pecado, no luchará con su mal carácter, no luchará con la enfermedad, no enfrentará el pecado de la sociedad, estará con gozo eterno y para siempre. ¿Para qué llorar si aquel que muere en Cristo vive? Por eso, cuando muere un no creyente, hay llanto. Cuando muere un cristiano, hay fiesta. Porque Jesús venció la muerte. Pero recuerden que no hay cómo vencer la muerte fuera de Él. Porque no hay salvación fuera de Él. Hechos capítulo 4, versículos 10 al 12 dice: Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos por Él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermano, no todas las religiones llevan a Dios. No todas las religiones llevan al cielo. Mahoma no lleva al cielo. Los rabinos judíos no llevan al cielo. Buda no lleva al cielo. Los santeros no llevan al cielo. La brujería no lleva al cielo. Ni tus buenas obras llevan al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ve a Cristo, porque si no, no vas a Dios. Solo hay una manera de ser salvos, hermanos: correr a Jesús.
Y yo te llamo en este día, si estás hoy en esta sala y tu confianza todavía no está en Jesús, te llamo a pedir perdón por tus pecados, a arrepentirte de tu vana manera de vivir y correr a Cristo para recibir vida, para que la muerte y el pecado sean vencidos y para que resucites en Él y experimentes no solo vida en Cristo, sino vida abundante. Pero dejadme terminar con la segunda cosa que veo importante en este mensaje. La seguridad que tenemos que tener en las palabras de Jesús. Los ángeles también dijeron así, ya termino. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Ellas llegan y no ven el cuerpo. Ellas llegan y se asustan. ¿Dónde está el cuerpo? Y ellos dicen algo importante. Acordaos de lo que dijo. ¿Qué dijo? Que debía ser entregado y lo fue. Que debía morir y murió. Pero también dijo otra cosa. Que iba a resucitar. ¿Saben lo que están diciendo esos ángeles? Creed en sus palabras. YouTube es uno de los instrumentos, es uno de las armas de este mundo diabólica por excelencia. Pasamos mucho tiempo viendo vídeos y hay contenido muy edificante, pero también hay un montón de personas que argumentan mil cosas solo con un fin: que dudes de tu fe. La vida cristiana es una vida de fe. El justo por la fe vivirá. Y no solo somos justificados mediante la fe en Jesucristo, sino que andamos por fe y no por vista. Así que una de las cosas que el mundo más va a querer es que dudes. Por eso, ¿qué es lo primero que te dirán cuando hables de la Biblia? Pero esto es un libro muy antiguo, lo han traducido mucha gente, ha pasado por muchos hombres. Siempre van a querer que... Hermano, ellos no quieren que niegues rotundamente, les basta con que dudes. El ¿y si no es así? ¿Y si eso no pasó? ¿Y si? Porque la duda lleva a la muerte. Cuando un creyente empieza a dudar, en vez de leer más la Biblia, empieza a buscar más fuentes contra la Biblia. Empieza a alimentarse él mismo su duda. Y va a encontrar en internet más fuentes que ataquen la Biblia. Y si no está firme en Dios, va a ser zarandeado. Yo no solo he decidido creer en Jesucristo, yo he decidido creer en su palabra. Porque es viva y eficaz. Porque cuando la obedezco, se cumple. Y cuando la desobedezco, pago las consecuencias. Esta palabra es viva. Esta palabra es fiel. Esta palabra cambia matrimonios, cambia familias, transforma hogares, cambia el carácter de las personas y tiene poder. Por eso la tengo que predicar con convicción. Hermano, no dudes y no veas fuentes que te hagan dudar de Dios. Nunca quisieron que dudaras de Darwin, nunca quisieron que dudaras de la teoría de la evolución, que ni siquiera has visto nada, pero quieren que dudes de Dios. No dudes de sus palabras. Los ángeles dijeron, Él dijo que pasaría y pasó. Tenía que nacer de una virgen, nació. Tenía que sufrir, sufrió. Tenía que ser entregado y lo fue. Tenía que entrar en un pollino y entró. Tenía que hacer esto y lo hizo. Tenía que morir y murió. Y dijo que resucitaría y resucitó. Por eso, hermanos, si dice que va a volver, espéralo, porque el Señor viene. Jesús viene. Jesús va a volver. Y va a volver a por su iglesia. Y va a llevarse a su pueblo. Él lo dijo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no lo habría dicho. Iré y prepararé lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios el Padre nos llama a creer en Dios el Hijo. En Marcos 9:7 dice, entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube, este es mi Hijo amado, a Él oí. Hermano, pon tu fe en Jesús. Y ahora que has puesto tu fe en Jesús, pon tu fe en sus palabras.
Pon tu fe en sus mandamientos. Vive conforme a su ley. Él ha dicho que te irá bien. Él ha dicho que serás bienaventurado. Hermano, nos empeñamos en ser tristes, nos empeñamos en vivir una vida mediocre, nos empeñamos a vivir afanados, nos empeñamos en vivir matrimonios de capa caída solo por una cosa, porque no queremos creer su palabra, que es perfecta y nos guía a una vida bienaventurada. Pastor, tengo problemas matrimoniales. Si yo te hago una pregunta, respóndetela y a lo mejor ya nos ahorramos la consejería. ¿Cuál? ¿Estáis haciendo en casa lo que su palabra dice? No. Estás empeñando en tener problemas matrimoniales. Podrías no tenerlos. La gente va al despacho de los pastores queriendo que le den otra palabra pastoral, la palabra de un terapeuta, la palabra de un psicólogo, la palabra de un psicoanalista. No, él ya te ha dicho cómo debe ser el hombre, te ha dicho cómo debe ser la mujer, te ha dicho cómo debe vivir un matrimonio y ha dicho que si va bien, seréis bienaventurados. ¿Lo estáis haciendo? No, no hace falta consejería, hace falta creer y obedecer su palabra. Él ha dicho cómo se cría un hijo, Él ha dicho cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser padres, Él ha dicho cómo ser hijos, cómo ser jefes, cómo ser trabajadores. Si no lo hacemos, es culpa nuestra, ni del mundo, ni del diablo, ni de Dios, que nuestra vida no sea dichosa. Hermano, te digo una cosa, ve a buscar consejo cuando estés seguro de que estás haciendo todo lo que dice Jesús y sigas necesitando el consejo. Ya verás cómo no lo vas a buscar. Yo no sé qué tipo de consejo buscamos, algo como: yo sé que lo estoy haciendo mal, pero quiero que me des un consejo así, más o menos, pastor. Sigue haciéndolo mal, pero haz esto y te irá bien. No. Haz lo que Dios dice. Hermano, no somos llamados solamente a poner nuestra fe en Jesús, en su persona y en su obra. Somos llamados a poner nuestra fe en su palabra y a vivir conforme a su palabra, porque su palabra es verdadera. Eso es lo que los ángeles también han enseñado. Así que, amada iglesia del Señor, te llamo a seguir creyendo en Cristo. Te llamo a celebrar hoy que estás vivo. Te llamo a salir gozoso a pesar de tus problemas, de las dificultades económicas, de las luchas físicas, personales y familiares que puedas tener, porque la más grande ya ha sido vencida, la muerte. Estás vivo. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es temporal. Todo el otro dolor, la tristeza y la lucha es pasajero, porque te espera la gloria. Por eso, iglesia, también nos llamo a todos a seguir predicando el mensaje más importante. Juan capítulo 3, versículos 35 y 36. Y termino. He dicho termino 5 veces ya, ¿no? No, pero ahora termino. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo, hermano, ¿tú sabes lo que tienes? ¿Por qué estás tan preocupado por el dinero, por el trabajo, porque te viniste a España y te está yendo mal? Tienes vida. Tienes vida. No lo puedes comprar con los euros, ni con dólares. Tienes vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Amado, hay 2 tipos de personas hoy aquí. Unos tenemos vida, otros la ira de Dios permanece sobre él. Oh, pastor, pero yo no siento el castigo de Dios. No está dándote, está sobre ti. ¿Cómo que está sobre mí? La ira de Dios está esperando el día del juicio. Ahora estás disfrutando su paciencia. Ahora estás aquí porque Dios es tan bueno y rico en misericordia que te está dando una nueva oportunidad de arrepentirte y creer en Jesucristo. No la quieres, no pasa nada. Su ira sigue aquí, acompañándote al trabajo, a casa, a la discoteca. Está encima, retenida por su santa y bendita paciencia. Pero el día del juicio, hermano, es hoy. Amigo, es hoy. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Es hoy.
Y estoy convencido de que si hoy estás aquí y estás sin Cristo, es porque salgas como salgas. Yo quiero decirte algo, Dios es tan bueno que hoy podías haberte levantado, ir a otro lado, irte a la playa, estar con resaca, pero por alguna razón has aceptado la invitación a venir, has tenido curiosidad de venir a la iglesia, porque Dios hoy quería que escuchases este mensaje, que solo hay vida en Cristo y que tú hoy puedes salir de aquí vivo si te arrepientes y pones tu fe en Él. Y yo no te odio, yo amo tu alma y desearía que hoy salieses con Cristo. Que Dios sobre en los corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio y gracias por la vida que tenemos en Jesús. Gracias por la salvación que tenemos en Él, por la gracia derramada sobre nosotros. Y te pedimos, oh Dios, que obres a través de tu Santo Espíritu para traer vida a otros en esta mañana. Que hoy pueda ser mañana de salvación, que hoy pueda rescatar a algunos, que hoy puedas salvar a otros, que puedas resucitar al que haya llegado muerto aquí como nos resucitaste a nosotros, y que hoy sea fiesta en el cielo porque un pecador se arrepiente. Salva al que está perdido, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos,